Saludos a cada uno de ustedes, mis amigos y hermanos. Les damos la cordialmente bienvenida a cada uno de ustedes en las redes sociales. Este es su programa, La Verdad os hará libre, con el hermano Horacio. Hemos estado hablando acerca de las escrituras y el carácter de Dios. Este es el tercer video que voy a hacer acerca de las escrituras. Y la semana pasada nos quedamos hablando acerca de los libros compuestos por la Biblia, los 66 libros, y por las dos secciones que están divididas la Biblia, la cual es el Antiguo Testamento, el Viejo Pacto, y el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Hablamos acerca de los libros que componen el Antiguo Testamento. Hablamos también acerca del canon del Nuevo Testamento, de los pactos, y esta semana voy a continuar con la infalibilidad de las escrituras. Antes de empezar con la lección, vamos a ir delante de la presencia de Dios en oración. Padre Santo, Padre bueno, venimos delante de tu presencia en el nombre dulce de nuestro Señor Salvador Jesucristo, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios santo y glorioso que está sentado en tu trono, Señor. Te pedimos con reverencia y humildad que tú permitas que tu Santo Espíritu traiga entendimiento, sabiduría y discernimiento a cada uno de los que están al alcance de mi voz, Señor, para que nosotros seamos edificados por medio de tu palabra y por medio de esta enseñanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos, te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Jesús, por la salvación de mi alma y por el perdón de mi pecado. Te adoraré y te serviré eternamente por toda la eternidad. En esta semana voy a continuar con la infalibilidad de las Escrituras. Definición de la infalibilidad. La infalibilidad de las Escrituras significa que en sus autógrafos originales la Biblia no contiene errores. En los idiomas originales en que fue escrita, su contenido es absolutamente infalible, sin ningún error de ningún tipo. O sea que es una palabra correctamente verdadera. Esta ha sido la posición de todas las confesiones de las grandes iglesias evangélicas a través de los años. En contraste a estos hombres ateos, agnósticos y teólogos liberales que han dicho que la Biblia está llena de errores. Ustedes saben que siempre hay un grupo que siempre quieren llevar lo contrario de la verdad. Pero a pesar de su teoría, ellos no han podido comprobar de que la Biblia se contradice o que no es palabra de Dios, puesto que la Biblia da testimonio de que es palabra de Dios. Han querido destruirla desde que fue hecha y nunca han podido, puesto que no es palabra de hombre, sino es palabra de Dios. La palabra de Dios nunca pasará, siempre será eterna. Dicho esto, en contraste a estos, los ateos, atónicos y teólogos liberales han dicho que la Biblia está llena de errores, como les dije, y en realidad hay aquellos que enseñan una infalibilidad limitada. En otras palabras, que toman cierta parte de las escrituras para hablar de cómo ellos interpretan esa porción y de esa manera difamar, haciendo entender de que la Biblia se contradice y que está llena de errores, lo cual es completamente falsa sus declaraciones y opiniones, tomando derecho a declarar que la Biblia es infalible en materia de fe y práctica, pero no necesariamente en materia científica e histórica. El problema con esta posición es que ¿quién es que va a decir cuál es la verdad o cuál no es la verdad? Si uno no puede tener una fe positiva en la infalibilidad de este libro, ¿cómo puede hablar con una autoridad final cuando se trata de la eternidad? Porque la Biblia es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, es una palabra eterna, porque está hablando del Dios eterno. Porque es esta pregunta tan vitalmente importante. ¿Por qué no puede uno allegarse a la Biblia de la misma forma que se acerca a cualquier otro libro? Una pregunta que muchos se le preguntan.
Y yo lo puedo responder fácilmente, porque la Biblia es la palabra divina de Dios y no es una palabra de hombre. Por eso no se puede leer como cualquier otro libro, porque la Biblia tiene revelación de Dios, de nuestro Creador, de nuestro Señor Salvador. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando lee cualquier otro libro, el hombre toma lo que cree y deja aquello con lo cual está de desacuerdo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo como muchos están abogados con la Biblia? El testimonio a la infalibilidad. ¿De dónde viene esta doctrina, la infalibilidad? Viene de las Escrituras mismas. Ellas declaran ser inspiradas por Dios. Y es real. Todas las Escrituras es inspirada por Dios. Eso está en 2 de Timoteo 3:16. Lo pueden leer detalladamente más luego. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. 2 de Pedro 1:2-1. Jesús mismo dio testimonio de las Escrituras. Cristo confirmó específicamente todo el Antiguo Testamento. Él no encontró ni un solo error ni una inconsistencia del Antiguo Testamento. Continuamente basó sus argumentos y exhortaciones en que era real, palabras de Dios. Él declaró que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Lo dijo en Mateo 5:18. Discutiendo solo una palabra con los judíos, Jesucristo, Él le dijo, la Escritura no puede ser quebrantada. O sea que son palabras que no puede ser, ¿cómo se puede decir? Turbada con mentira ni falsificada. Porque son palabras de Dios. Juan 10:35, lo pueden leer. En Lucas 24:44 Jesús dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Estas 3 secciones comprenden todo el Antiguo Testamento. En el pasado video yo le dije cómo Jesús se referiría al Antiguo Testamento cuando él decía la ley, los salmos y los profetas. De esa forma él se refería al Antiguo Testamento. Y ahora lo estamos citando. Jesús se refirió a muchas personas y eventos del Antiguo Testamento y de esa manera testiguó de la autenticidad del Antiguo Testamento. Entonces el mismo Jesús, Dios hecho hombre, testificó de la autenticidad de las Escrituras, la cual fue inspirada por Dios Padre y revelada a los hombres por medio de su Santo Espíritu. Los escritores del Antiguo Testamento son sumamente explícitos en declarar que estaban hablando la palabra de Dios. Ellos mencionan 3.808 veces estar transmitiendo las exactas palabras de Dios. Moisés mismo lo declaró: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella. Deuteronomio 4:2. El salmista clamó: la ley de Jehová es perfecta, el testimonio de Jehová es fiel. Salmo 19:7. Samuel declaró: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Segunda de Samuel 23:2. Isaías escribió: oíd cielo y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Isaías 1:2. Jeremías cita la palabra que Dios le habló: dirás todo lo que te mande. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:7-9. Ezequiel dice de su comisión: les hablarás pues mis palabras. Ezequiel 2:7. Y habla a ellos con mis palabras. Ezequiel 3:4. Cada uno y todos estos declaran que hablaban las palabras de Dios. De este modo el Antiguo Testamento testifica respecto a de sí mismo.
O sea que en otras palabras, los profetas no podían hablar su propia palabra, sino la palabra de Dios. Por esa razón le cité estos capítulos, versículos, para que se den cuenta de la verdad que tiene la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora voy a continuar con los escritores del Nuevo Testamento, que también ellos testifican que el Antiguo Testamento fue revelación de la palabra de Dios. Los escritores del Nuevo Testamento también testifican del hecho de que era Dios quien hablaba en el Antiguo Testamento. El mismo Jesús mencionó de cómo Dios usaba a los profetas para hablarle a los padres y reyes del Antiguo Testamento. Por medio de los profetas, el pueblo de Dios se comunicaban para pedirle dirección y consultar con él. O sea que en aquellos tiempos el pueblo de Dios, de la única manera que se podía comunicar con Dios era por medio de los profetas. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios que la podemos escudriñar y de esa manera poder conocer mejor a nuestro Dios y nuestro Señor Salvador Jesucristo. Que eso es lo que Dios siempre ha querido, revelársele a sus hijos y a sus criaturas, para que de esa manera nosotros podamos conocer mejor y acercarnos más a Él por medio de su Hijo Jesucristo. En los evangelios, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Mateo 1:22, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, Lucas 1:70. Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo, Marcos 12:36. Todas estas escrituras o capítulos del Nuevo Testamento se lo he dado para que también puedan ver que estaban dando autenticidad del Viejo Testamento, que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios, igualmente que el Nuevo Testamento. En las epístolas de los apóstoles también dieron sus testimonios de la perfección de las escrituras del Antiguo Testamento. Pablo dijo de la ley que era santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7:12. El escritor de Hebreos consideraba la palabra de Dios como viva y eficaz, llegando aún a juzgar hasta nuestros sentimientos y más profundos pensamientos. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea que la palabra de Dios nos conoce completamente por dentro y por fuera. Santiago describe la palabra como la perfecta ley de la libertad. Santiago 1, 22, 25. Él consideró su completa autoridad cuando produjo esta advertencia. ¿O pensáis que las escrituras dicen vano? Santiago 4, 5. Juan trae a un cierre la revelación escrita con estas palabras en Apocalipsis 22, 18, 19, que dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, la Biblia, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Desde el comienzo se ha venido advirtiendo acerca de las escrituras. Dios proviene acerca de alterar su palabra, ya sea agregando o quitando de su mensaje, que es algo muy peligroso. En Deuteronomio 4:2 pueden leer y Deuteronomio 12:32 de la advertencia que hace Dios acerca de aquellos que quieran añadir o quitar de su palabra, la Biblia. En medio de las escrituras dice en Proverbio 36 y en Apocalipsis 22, versículos 18 y 19, también habla acerca
de la advertencia de añadir o quitar a la palabra de Dios. Entonces es muy peligroso de tratar de cambiar la palabra, quitando o añadiendo. El mismo Dios castigará fuertemente a aquellos que quieran difamar su palabra, la cual es sagrada y divina. Hay que tener mucho cuidado, mis hermanos, de tratar de difamar la palabra de Dios, como aquellos ateos y teólogos liberales que quieren difamar de la palabra de Dios. Ellos van a tener su consecuencia. Cristo da testigo de la autenticidad de la autoridad del Antiguo Testamento. Jesús puso su sello de aprobación sobre algunos de los más cuestionados eventos y milagros que ocurrieron en el Antiguo Testamento. Voy a mencionar unos pocos para que lo puedan rectificar de los eventos que sucedieron en el Antiguo Testamento, donde Jesús mismo lo dejó registrado en estos versículos en el Nuevo Testamento de la Biblia, que Él lo aprobó, que fueron reales, que ocurrieron esos milagros y esos eventos en aquellos tiempos del Antiguo Testamento. Voy a mencionar estos capítulos, los cuales van a decir los sucesos y los eventos que ocurrieron en ese tiempo. En Lucas 17, 26 y 27 dice que ocurrió el diluvio y el arca de Noé. En Mateo 19, 5 habla acerca de la creación y del matrimonio. En Lucas 17, 28, 29 habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, que sí ocurrió. Jesús da testimonio que eso ocurrió y que fue real. En Mateo 19, 7 y 9 habla acerca de los mandamientos, de la tabla que Dios le dio a Moisés. En Mateo 12, 40 habla acerca del símbolo de Jonás y el gran pez. Mateo 6, 29 habla de la sabiduría de Salomón, que no hubo otro hombre más sabio que Salomón y más poderoso que esta tierra. Lucas 4, 25 habla acerca del cierre de los cielos en el tiempo de Elías, cuando él oró para que no llovieras. Juan 3, 14, 15 habla acerca del registro de la serpiente levantada. En Marcos 12, 26 el hecho de la zarza ardiente, cuando Dios se le apareció a Moisés en una zarza que ardía y no se quemaba. En Mateo 24, 15 habla de Daniel y su gran profecía. Todos estos eventos y muchos más, Jesús rectificó que fueron reales y que en verdad ocurrieron en el tiempo del Antiguo Testamento. Otra más de la prueba de la verdad y la certeza que tiene la Biblia, la auténtica palabra de Dios. Hasta aquí, mis hermanos, voy a parar el estudio. La semana que viene voy a continuar con la Biblia, una original revelación de verdad. De eso voy a continuar hablando la semana que viene. Así que le doy gracias por su sintonía y le pido a Dios que lo continúe bendiciendo grandemente a cada uno de ustedes, los que están al alcance de mi voz, y que Dios lo bendiga grandemente. Será hasta la próxima. Bendiciones.